El siguiente reporte especial es parte del programa Líderes del Futuro que está en la estación kbbf.org todos los jueves de 5 de la tarde a 7 de la tarde hora del Pacífico. La política en los Estados Unidos en el 2024 se enfoca mucho en la conversación de inmigración. Es importante que nos eduquemos de qué es lo que está sucediendo y cuál es el plan que los republicanos tienen si ellos ganan la Casa Blanca y el Congreso en las elecciones de noviembre del 2024. El problema para gente indocumentada es que no saben y hasta cierto punto no quieren saber qué cambios tan negativos podrían suceder empezando en enero del 2025 si los republicanos ganan. Desde la eliminación de DACA, la visa U, la visa T para víctimas de tráfico humano, centros de concentración en la frontera y el enfoque en detener gente en sus trabajos para empezar el proceso de deportación. La intención de proporcionar la siguiente información es educar a la comunidad sobre el proyecto 2025. Esta sección se centrará en el Departamento de Seguridad Nacional y la idea conservadora de lo que debería suceder con la inmigración, los inmigrantes y los refugiados. Esta es una sección que es parte de un documento de más de 900 páginas que dictan qué debe de suceder y cuándo. La mayor preocupación es que, aunque el plan está disponible para todos, pocas personas están prestando atención. Lo siguiente proviene directamente de la sección sobre el Departamento de Seguridad Nacional, el cual fue escrito por Ken Coccinelli. Recomendación principal. Nuestra principal recomendación es que el presidente persiga la legislación para desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional. Después de 20 años, no se ha consolidado en un Departamento de Seguridad Nacional. En cambio, las diversas misiones de sus componentes han superado su intento de décadas de funcionar como un solo departamento, lo que ha dejado al conjunto disjunto en lugar de cohesionado. Dividir el departamento según sus líneas de misión facilitaría el enfoque de la misión y proporcionaría oportunidades para reducir los gastos generales y lograr un gobierno más limitado. En lugar de un Departamento de Seguridad Nacional en el statu quo, recomendamos que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EIE se combine con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EIE, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración y la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia en una agencia de frontera e inmigración autónoma a nivel de gabinete. Más de 100.000 empleados, lo que la convierte en el tercer departamento más grande medido por personal. Todos los componentes de apoyo restantes podrían ser desmantelados porque sus funciones ya existen en los componentes en movimiento, así como en los departamentos receptores. Cortar estos costos ahorraría sumas significativas a los contribuyentes estadounidenses. A menos y hasta que se persiga y logre esta recomendación de desmantelamiento, sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional continuará existiendo estatutariamente y necesita muchas reformas. Por lo tanto, ahora pasamos a los cambios recomendados en el Departamento de Seguridad Nacional tal como existe ahora. Declaración de misión. El Departamento de Seguridad Nacional protege el territorio estadounidense y se prepara para el terrorismo y otros peligros en los ámbitos físico y cibernético, proporciona movimiento seguro y libre de comercio y viajes, y hace cumplir las leyes de inmigración de EIE. De manera imparcial. Visión general. El Departamento de Seguridad Nacional fue creado a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y los posteriores envíos de esporas de anthrax. La Ley de Seguridad Nacional de 2002, que creó el departamento, establece que la misión principal del Departamento de Seguridad Nacional es prevenir ataques terroristas dentro de los reducir la vulnerabilidad del país al terrorismo, minimizar el daño y asistir en la recuperación de cualquier ataque terrorista, prepararse y responder a crisis y emergencias naturales y provocadas por el hombre, y monitorear las conexiones entre el tráfico ilegal de drogas y el terrorismo, coordinar los esfuerzos para romper dichas conexiones e interceptar el tráfico ilegal de drogas. Desafortunadamente para nuestra nación, el departamento más nuevo del gobierno federal se convirtió como cualquier otra agencia federal, burocrática y costosa. También perdió de vista sus prioridades de misión. El Departamento de Seguridad Nacional también ha sufrido de la despertar de la izquierda y la utilización de sus funciones contra los estadounidenses que la izquierda percibe como sus oponentes políticos. Para asegurar verdaderamente el territorio, una administración conservadora necesita devolver el departamento a la misión correcta, el tamaño correcto y el presupuesto correcto.
Esto incluiría reorganizar el departamento y trasladar recursos significativos de varios componentes de apoyo a los componentes operativos esenciales. Priorizar la seguridad fronteriza y la aplicación de la inmigración, incluida la detención y deportación, es crítico si queremos recuperar el control de la frontera, reparar el daño histórico causado por la administración Biden, volver a un sistema de inmigración legal y ordenado y proteger el territorio del terrorismo y las amenazas a la seguridad pública. Esto también incluye consolidar las piezas del sistema de inmigración fragmentado en una agencia para cumplir la misión de manera más eficiente. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad es un componente del Departamento de Seguridad Nacional que la izquierda ha utilizado para censurar el discurso y afectar las elecciones a expensas de asegurar el dominio cibernético y la infraestructura crítica, que están amenazados diariamente. Una administración conservadora debería devolver a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad a su misión estatutaria e importante pero estrecha. La burocracia y el presupuesto inflados del Departamento de Seguridad Nacional, junto con las prioridades equivocadas, proporcionan verdaderas oportunidades para que una administración conservadora recorte miles de millones en gastos y limite el papel del gobierno en las vidas de los estadounidenses. Estas oportunidades incluyen privatizar la revisión de la TSA y el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones de FEMA, reformar los gastos de emergencia de FEMA para trasladar la mayoría de los costos de preparación y respuesta a los estados y localidades en lugar del gobierno federal, eliminar la mayoría de los programas de subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional y eliminar todos los sindicatos en el departamento por razones de seguridad nacional. Un Departamento de Seguridad Nacional exitoso debería asegurar y controlar la frontera. Aplicar rigurosamente las leyes de inmigración. Adjudicar correctamente y eficientemente las solicitudes de beneficios de inmigración, rechazando las reclamaciones fraudulentas. Proporcionar a los estados y localidades una respuesta y preparación federal limitada en emergencias. Asegurar nuestras costas y zonas económicas. Oficina del Secretario. Cierre suave de oficinas innecesarias. A la espera de una posible decisión presidencial de reducir o eliminar el propio Departamento de Seguridad Nacional, la próxima administración aún tendrá la obligación de proteger el territorio según lo requerido por la ley. Por lo tanto, el secretario puede y debe utilizar su autoridad de liderazgo discrecional inherente para cerrar suavemente las esquinas ineficaces y problemáticas del departamento. Aunque esas esquinas están por determinarse, el secretario podría trasladar el personal, la financiación y la responsabilidad operativa a los componentes esenciales de la misión del departamento, incluida la propia oficina del secretario. Este esfuerzo no solo haría que el departamento sea más eficiente, sino que también apoyaría un movimiento legislativo para reducir o desmantelar el departamento al demostrar que la agencia puede cumplir funciones críticas de seguridad nacional sin su burocracia inflada actual. Cumplimiento de subvenciones y otros fondos federales. La próxima administración debería tomar medidas para restaurar la legalidad y la integridad en el régimen masivo de programas de subvenciones federales del departamento, la mayoría de los cuales son gestionados y distribuidos por FEMA. El secretario debería dirigir a FEMA para asegurar que toda la financiación de subvenciones emitida por FEMA para estados, localidades y organizaciones privadas se destine a destinatarios que sean actores legales, puedan demostrar que están en cumplimiento con la ley federal y puedan mostrar que su misión y acciones apoyan la misión más amplia de seguridad nacional. Todos los solicitantes y posibles destinatarios de tales fondos de subvenciones deberían ser requeridos a cumplir ciertas condiciones previas para la elegibilidad, excepto para la recepción de fondos posteriores a desastres o no humanitarios, o simplemente deberían ser considerados inelegibles para la financiación. Dichas condiciones previas deberían incluir al menos lo siguiente. Certificación por parte de los solicitantes de que cumplen con todos los aspectos de las leyes de inmigración federales, incluida la honrando de todas las detenciones de inmigración. Certificación por parte de los solicitantes de que están registrados con E-Verify y utilizan E-Verify de manera transparente y no evasiva. Para los estados y localidades, eso incluiría la certificación de que todos los componentes de ese gobierno y no solo la agencia solicitante está registrada y usan E-Verify. Si el solicitante es un estado o localidad, el compromiso por parte de ese estado o localidad de compartir información de manera total en el contexto tanto de la aplicación de la ley federal como de la aplicación de la ley de inmigración. Esto incluiría acceso a las bases de datos del Departamento de Vehículos Motorizados y de Registro de Votantes.
No utilización de autoridades discrecionales de visas de trabajadores invitados. Para dejar de facilitar la disponibilidad de mano de obra extranjera barata con el fin de apoyar a los trabajadores estadounidenses, particularmente a los trabajadores estadounidenses pobres y de clase media, y seguir la intención del Congreso, el secretario debería cesar explícitamente el uso de al menos 2 autoridades discrecionales como parte de su esfuerzo más amplio para apoyar a los trabajadores estadounidenses. El secretario debería dejar claro que no utilizará la autoridad discrecional existente del secretario para aumentar el número de visas H-2B, no agrícolas estacionales, por encima del límite establecido por ley. El secretario no debería emitir ninguna regulación en apoyo de la lista de países elegibles para H-2, cuyo efecto sería evitar favorecer a ciertos nacionales extranjeros que buscan una visa de trabajador invitado H-2 simplemente en función de su nacionalidad. Restauración de la honestidad y la transparencia. El secretario debería usar su autoridad inherente como líder del departamento para dar seguimiento con el Congreso y otros socios para divulgar información y proporcionar la transparencia que ha sido obstruida durante la administración Biden. El secretario debería proceder bajo la suposición de que las consultas del Congreso y las solicitudes de información pública no fueron cumplidas y luego buscar cumplirlas. Reemplazo de todo el Comité Asesor de Seguridad Nacional. El secretario debería planear rápidamente remover a todos los miembros actuales del Comité Asesor de Seguridad Nacional y reemplazarlos lo más pronto posible. Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Si todas las agencias de inmigración no se fusionan, incluyendo los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos, y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, entonces una tercera alternativa adecuada sería consolidar la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para formar una agencia combinada de seguridad fronteriza e inmigración. Esto integraría recursos críticos de interdicción, cumplimiento e investigación, mejorando la coordinación y reenfocando los esfuerzos colectivos en las vastas y complejas amenazas transfronterizas que impactan la salud, seguridad y seguridad nacional de nuestra nación. También añadiría eficiencias a nuestra capacidad nacional para facilitar el comercio y los viajes legales. La Agencia de Seguridad Fronteriza e Inmigración debería establecer requisitos claros de misión, responsabilidades y mandatos bajo la ley existente en cuanto a la necesidad persistente de y la utilización de personal y recursos militares de Estados Unidos. Para asistir a la Agencia de Seguridad Fronteriza e Inmigración con el aumento de los esfuerzos de todo el gobierno y la estrategia a largo plazo para asegurar efectivamente las fronteras de nuestra nación. Además, los elementos apropiados dentro de la recién creada Agencia de Seguridad Fronteriza e Inmigración deberían ser designados como parte de la Comunidad de Seguridad e Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Una administración conservadora debería eliminar cualquier guía, dirección o mandato prohibitivo del Departamento de Seguridad Nacional o de la Administración que restrinja o limite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de publicar datos detallados de seguridad fronteriza y cumplimiento que no impacten las operaciones, métodos o fuentes de inteligencia, interdicción e investigación. El Departamento de Seguridad Nacional debería emitir una regulación que obligue a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a publicar datos precisos y oportunos de seguridad fronteriza, disponibles para el público de manera regular, evitando la revisión y aprobación del liderazgo de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional. La Casa Blanca debería otorgar la autoridad para que los ejecutivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional utilicen los activos de aviación de los componentes bajo la Oficina de Aire y Marina. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional tienen misiones mundiales con personal e instalaciones desplegadas en todo el mundo y en cada estado de Estados Unidos. Con una fuerza laboral de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de más de 60.000 personas, más de 240.000 para el Departamento de Seguridad Nacional, que abarca más de 1.000 puertos de mar, tierra y aeropuertos, es esencial que el comisionado, el subcomisionado, el secretario y el subsecretario puedan viajar eficientemente a las instalaciones para mantener una conciencia situacional adecuada en el vasto conjunto de misiones del departamento e interactuar con la amplia fuerza laboral. Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza opera uno de los componentes de aviación más grandes de cualquier agencia de cumplimiento de la ley doméstica de Estados Unidos, los ejecutivos tienen prohibido utilizar los activos de aviación de la agencia para facilitar los viajes oficiales.
A los ejecutivos se les exige volar en aerolíneas comerciales, y este requisito limita significativamente su capacidad para tener comunicaciones clasificadas y los desconecta por periodos prolongados de tiempo. La patrulla fronteriza y la Fuerza Aérea y Marina deberían combinarse dentro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La protección fronteriza tiene más de 20.000 personas y la Fuerza Aérea y de la Marina tiene aproximadamente 1.800. Los activos de la Fuerza Aérea y Marina están dedicados en apoyo de las operaciones de protección fronteriza la gran mayoría del tiempo. Sin embargo, las aprobaciones redundantes, estrategias y mandos jerárquicos independientes sirven como impedimentos para despliegues de recursos eficientes y prácticos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza debería reiniciar y expandir el uso de la patrulla fronteriza montada a caballo. Como parte de este anuncio, el secretario debería limpiar los registros y los archivos de personal de aquellos que fueron falsamente acusados por el secretario Alejandro Mayorkas de azotar a los migrantes y emitir una disculpa formal en nombre del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El secretario debería combinar la Oficina de Comercio y Relaciones Comerciales con la Oficina de Operaciones de Campo. La Oficina de Comercio es el componente más pequeño de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y su contraparte operativa, la Oficina de Operaciones de Campo, tiene una fuerza laboral de más de 30.000. La función de la Oficina de Comercio está entrelazada con la de su contraparte operativa, la Oficina de Operaciones de Campo. Combinar la Oficina de Comercio con la Oficina de Operaciones de Campo lograría operaciones optimizadas e incrementaría la capacidad de la Oficina de Comercio al aprovechar los amplios recursos de la Oficina de Operaciones de Campo. Protección fronteriza y aduanas, control de inmigración y aduanas, y servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos. Tienen autoridad para emitir notificaciones de comparecencia a extranjeros removibles en su presencia, lo cual inicia los procedimientos de expulsión. En la mayoría de los casos, Protección Fronteriza y Aduanas debería entregar a los extranjeros ilegales a Control de Inmigración y Aduanas para su detención, y Control de Inmigración y Aduanas puede entonces emitir cualquier notificación de comparecencia necesaria. Protección Fronteriza y Aduanas debería emitir notificaciones de comparecencia solo en situaciones limitadas por razones humanitarias, como emergencias médicas. Además, Protección Fronteriza y Aduanas debería eliminar por completo el uso de notificaciones de reporte. Los estándares nacionales establecidos por Protección Fronteriza y Aduanas de transporte, escolta, detención y registro han sido ampliamente interpretados y ampliados por tribunales inferiores. Esto ha resultado en estándares de detención poco realistas y diferentes para las instalaciones de protección fronteriza y aduana según la jurisdicción en la que se encuentren, afectando negativamente las operaciones. Control de Inmigración y Aduanas ha sufrido de manera similar. Debería codificarse un único estándar de detención a nivel nacional que impida que los estados individuales obliguen a las agencias del gobierno federal a adherirse a conjuntos de estándares ampliamente expansivos y en constante cambio. Dichos estándares deberían permitir la flexibilidad para usar un gran número de instalaciones temporales como carpas. Los costos anuales asociados con el establecimiento y mantenimiento de instalaciones temporales para abordar el flujo de migración ilegal y el cuidado, transporte y procesamiento asociados son prohibitivos, y el presupuesto de protección fronteriza y aduanas es inadecuado. Protección fronteriza y aduanas se ve obligada a dejar de lado esfuerzos críticos esenciales para la misión para financiar los costos adicionales asociados. A menudo, esto requiere la reprogramación de fondos a nivel del Departamento de Seguridad Nacional, lo cual tiene un impacto negativo en las operaciones de otros componentes del Departamento de Seguridad Nacional. Este costo previsible que debe pagarse con los niveles de financiamiento existentes de protección fronteriza y aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional reduce la capacidad operativa de protección fronteriza y aduanas y su capacidad para cumplir sus diversas y críticas misiones para proteger al pueblo estadounidense. El próximo presidente debería solicitar un presupuesto realista que cubra completamente estos costos. Se necesita un aumento de financiamiento para protección fronteriza para contratar personal de apoyo adicional, lo cual aliviaría a los agentes uniformados de protección fronteriza de las tareas administrativas asociadas con el procesamiento de extranjeros y les permitiría regresar a su misión de seguridad nacional. El Congreso debería aumentar el financiamiento para mejoras en las instalaciones en puertos de entrada terrestres estratégicos, incluyendo la expansión de tecnología de última generación como equipos de inspección no intrusiva. Hoy en día,
Los carteles explotan las instalaciones antiguas y la falta de tecnología adecuada para contrabandear drogas ilícitas, contrabando y más a través de nuestros puertos de entrada. Control de inmigración y aduanas de Estados Unidos. Reformas necesarias. Desde la formación del Departamento de Seguridad Nacional, Control de Inmigración y Aduanas ha sido cada vez más encargado de misiones auxiliares que tienen poco o nada que ver con la aplicación de inmigración o aduanas. Para devolver a Control de Inmigración y Aduanas a su misión principal, cualquier nueva administración que desee restaurar el Estado de Derecho en nuestros esfuerzos de aplicación de inmigración debería ordenar a Control de Inmigración y Aduanas que deje de cerrar casos de inmigración pendientes y aplique la Ley de Inmigración y Nacionalidad tal como fue escrita por el Congreso. La administración Biden cerró decenas de miles de casos de inmigración que ya habían sido preparados y estaban programados para procesamiento de expulsión expedita o audiencias ante el Tribunal de Inmigración de Estados Unidos. Esta acción equivocada constituyó un ejemplo flagrante de ilegalidad que permitió que miles de extranjeros ilegales y otros violadores de inmigración quedaran libres en los Estados Unidos. Ordenar a Control de Inmigración y Aduanas que deje de ignorar a los extranjeros criminales identificados a través del programa 287, g. En última instancia, el Congreso debería evitar que Control de Inmigración y Aduanas ignore a los extranjeros criminales identificados por las agencias de aplicación de la ley locales que son socios en el programa 287, g. Sin embargo, antes de la acción del Congreso, Control de Inmigración y Aduanas debería ser dirigido a tomar custodia de todos los extranjeros con antecedentes de delitos graves, delitos de violencia, conducir bajo la influencia, expulsiones previas y cualquier otro delito que se considere una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública según las leyes actuales. Eliminar las visas TIU. La victimización no debería ser una base para un beneficio de inmigración. Si un extranjero que fue víctima de tráfico o de un crimen está cooperando activa y significativamente con las fuerzas del orden como testigo, la visa S ya está disponible y debería usarse. Mientras se elimina las visas TIU, el secretario debería restringir significativamente la elegibilidad para cada visa para prevenir fraudes. Emitir una guía clara sobre la detención y fianza de extranjeros. Miles de extranjeros ilegales pueden salir de la detención de inmigración bajo fianza solo para desaparecer en el interior de los Estados Unidos, donde muchos cometen crímenes y muchos otros desaparecen, sin volver a ser vistos. Esto ocurre principalmente debido a regulaciones de fianza mal redactadas, memorandos de política de fianza contradictorios y prácticas deficientes para gestionar a los extranjeros liberados y el programa de alternativas a la detención, que requiere una reforma significativa. Priorizar la seguridad nacional en el programa de estudiantes y visitantes de intercambio. Control de Inmigración y Aduanas debería terminar su deferencia actual a las instituciones educativas y remover los riesgos de seguridad del programa. Esto requiere trabajar con el Departamento de Estado para eliminar o reducir significativamente el número de visas emitidas a estudiantes extranjeros de naciones enemigas. La mayoría de lo anterior se puede lograr rápida y efectivamente a través de acciones ejecutivas que son tanto legales como apropiadas. Además, Control de Inmigración y Aduanas debería aclarar quién es responsable de hacer cumplir sus autoridades penales y civiles. También debería eliminar las limitaciones autoimpuestas en su jurisdicción nacional. Los agentes especiales de investigaciones de seguridad nacional en la serie 1811 deben hacer cumplir los delitos de los títulos 8 y 18 como la mayor parte de su portafolio. El contrabando de extranjeros, la trata de personas y el crimen transfronterizo, según lo definido en los títulos 8 y 18, deben ser el foco de las operaciones de inmigración y control de aduanas. El rol de los oficiales de deportación de inmigración y control de aduanas debe ser aclarado. Inmigración y control de aduanas y las operaciones de remoción deben ser identificadas como responsables primarios de hacer cumplir las regulaciones de inmigración civil, incluyendo el arresto civil, la detención y la remoción de infractores de inmigración en cualquier lugar de los Estados Unidos, sin orden judicial cuando sea apropiado, sujeto solo a los requisitos de orden civil de la Ley de Inmigración y Nacionalidad cuando sea apropiado. Todos los memorandos de inmigración y control de aduanas que identifican zonas sensibles donde el personal de inmigración y control de aduanas tiene prohibido operar deben ser rescindidos. Confíe en el buen juicio de los oficiales en el campo para evitar situaciones inapropiadas. Para maximizar el uso eficiente de sus recursos, Inmigración y Control de Aduanas debe hacer pleno uso de las autoridades de expulsión acelerada existentes.
La agencia ha limitado el uso de la expulsión acelerada a los extranjeros elegibles detenidos dentro de las 100 millas de la frontera. Esto no es un requisito legal. Nuevas políticas. Los intereses de seguridad nacional y seguridad pública de EU se verían bien servidos si inmigración y control de aduanas se combinara con protección fronteriza y aduanera y servicios de ciudadanía e inmigración de EU, como se mencionó anteriormente. Además, inmigración y control de aduanas e investigaciones de seguridad nacional, junto con protección fronteriza y aduanera, deben ser participantes plenos en la comunidad de inteligencia. El uso de órdenes de registro de Blacklist debe ser operacionalizado dentro de inmigración y control de aduanas. Estas órdenes de registro civiles son comúnmente utilizadas para la aplicación en lugares de trabajo cuando los agentes tienen causa probable de que extranjeros ilegales están empleados en un negocio. Esto agilizaría las investigaciones. Proteger a los estadounidenses requerirá no solo asegurar la frontera, sino también una continua verificación e investigaciones de muchos extranjeros que explotaron la frontera abierta del presidente Biden con fines potencialmente nefastos, incluidos algunos evacuados afganos enviados directamente a los EU durante la desastrosa retirada de América de Afganistán. Presupuesto. El Congreso debe mandar y financiar espacio adicional para detenidos extranjeros. Inmigración y control de aduanas debe ser financiado para un aumento significativo en el espacio de detención, elevando el número diario disponible de camas a 100,000. El Congreso debe financiar inmigración y control de aduanas para al menos 20,000 oficiales de operaciones de cumplimiento y remoción y 5,000 abogados de la Oficina del Asesor Jurídico Principal. Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU. Los servicios de ciudadanía e inmigración de EU son la agencia encargada de administrar la inmigración legal y ciertos programas de visas temporales. Reformas necesarias. Desde enero de 2021, las prioridades de los servicios de ciudadanía e inmigración de EU se han desalineado, transformándola en una agencia de fronteras abiertas, ignorando el papel crítico que desempeña en la seguridad nacional, la seguridad pública y la protección de la integridad de nuestro sistema de inmigración. Los servicios de ciudadanía e inmigración de EU deben volver a operar como una agencia de selección y verificación. Los esfuerzos regulatorios se han centrado en facilitar la elegibilidad para el asilo de una manera que garantice exacerbar el fraude de asilo a medida que las personas acuden en masa a la frontera. También se ha puesto énfasis en eliminar barreras legales a la inmigración, como el uso de beneficios públicos. Estas acciones violan los estatutos, erosionan la intención del Congreso y proporcionan un imán significativo para la inmigración ilegal continua. Además, los recursos de los servicios de ciudadanía e inmigración de EU se han malversado para centrarse más en crear y expandir programas de estatus temporal y libertad condicional a gran escala que violan la ley y son contrarios a la intención del Congreso, en lugar de centrarse en un proceso más seguro y eficiente para aquellos que buscan beneficios. El número cada vez mayor de solicitudes presentadas ha dificultado la verificación adecuada de la elegibilidad, el fraude y problemas específicos de seguridad nacional y pública. La Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional es actualmente una pequeña dirección con oficiales asignados que informan a través de la cadena de mando en el campo, lo que ha llevado a compartimentación, falta de coordinación en la política nacional e inconsistencias en toda la agencia. Para priorizar la verificación y la detección de fraudes, la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional debe someterse a un cambio estructural centrado en la presentación de informes directos desde el campo a la sede, la reclasificación del liderazgo y las directivas de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional que tengan precedencia sobre las de otras entidades componentes. Corregir la desalineación actual de las prioridades y recursos de la agencia debe comenzar con este cambio primario de enfoque en la verificación y detección de fraudes. Estas acciones reformarían la agencia, devolviéndola a su misión de selección y verificación para proteger la patria. Otros cambios estructurales deben incluir la reimplementación de la Unidad de Desnacionalización de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU, un esfuerzo por mantener la integridad en el sistema al identificar y procesar casos criminales y civiles de desnacionalización, en combinación con el Departamento de Justicia, para extranjeros que obtuvieron la ciudadanía a través de fraude u otros medios ilícitos. Además,
los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU deben crear un componente de aplicación criminal dentro de la agencia para investigar el fraude de beneficios de inmigración bajo el Título 8, quizás requiriendo autoridades legislativas y regulatorias adicionales para los propios oficiales, y para procesar casos a través de asistentes especiales del fiscal de los EU, con conocimiento sustantivo en el campo. Se debe prestar especial atención a abordar los crecientes incidentes de tráfico de trabajo forzado en programas de visas de trabajo temporal. Mientras que la agenda regulatoria de Biden se ha centrado en al menos dos reglas principales, la regla de temor creíble y la regla de carga pública, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU han utilizado otros mecanismos de política y procedimientos internos para extender la autorización de empleo a grandes grupos de personas que están en el país sin estatus legal. La agencia ha tomado medidas discretas para cortar esquinas y disminuir los estándares de adjudicación. Durante un periodo de transición, se debe completar una auditoría completa de las políticas, memorandos y directivas de gestión de la agencia emitidas durante la administración Biden, y se deben preparar documentos de rescisión para su emisión dentro de los primeros días de la administración entrante. Además, se deben redactar documentos regulatorios para revisar o revertir todas las regulaciones promulgadas durante la administración Biden. Nuevas políticas. Para avanzar en el interés nacional, las tres agencias principales de inmigración, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU, Inmigración y Control de Aduanas y Protección Fronteriza, deberían fusionarse nuevamente e incluir elementos de inmigración fuera del Departamento de Seguridad Nacional. El marco fragmentado de aplicación de la Ley de Inmigración que se desarrolló tras la Ley de Seguridad Nacional ha debilitado a cada agencia y debe ser remediado. Combinar estas agencias críticas fortalecería sus capacidades, aseguraría la cooperación y promovería el intercambio de información. Las responsabilidades de la agencia y la delimitación de autoridades, como el uso inconsistente de la acción diferida y la emisión de notificaciones para comparecer por cada agencia, han sido desde hace mucho tiempo un punto de controversia que se abordaría mucho más fácilmente si se reagruparan en una sola entidad. Alternativamente, las nuevas políticas para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU, tal como existe actualmente, deberían centrarse en asuntos que puedan abordarse mediante acciones administrativas. La fuerza laboral debería ser reajustada y, según sea necesario, reentrenada en la elegibilidad base y la detección de fraudes en lugar de la rapidez en el procesamiento. La capacitación debería regresar a los centros de capacitación en aplicación de la ley federal, lo que subrayaría el papel de cumplimiento de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU como agencia de selección y ser renombrada en consecuencia. Las directivas de gestión y las políticas deberían reajustarse para asegurar que la fuerza laboral, aunque adaptable y capaz de manejar la mayor parte de la misión de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU, no se permita ser desviada del trabajo de misión para enfocarse en programas ilegales, DACA, libertad condicional masiva para afganos, ucranianos, venezolanos, etc., lo cual desvía recursos de programas familiares nucleares y de empleo. La agenda regulatoria debería incluir la presentación inmediata de avisos de propuestas de reglamentación para la regla de carga pública de la administración Trump, incluyendo aspectos de su aviso original de propuesta de reglamentación, reforma de visas de trabajo temporal, reglas de reforma de autorización de empleo, regla de barreras de asilo y una regla de tránsito de terceros países. Como mínimo, una agenda regulatoria mejorada debería incluir reglas que fortalezcan la integridad del sistema de asilo, reforma de la libertad condicional y reforma de la visa o que priorice el alivio para víctimas de crímenes atroces y asegure que protejamos a las víctimas más genuinas y merecedoras de delitos. No todos los cambios de política requieren una reglamentación formal. Sin embargo, ya que los documentos de orientación interna generalmente están exentos bajo la Ley de Procedimiento Administrativo. En este espacio, los memorandos de política y la orientación operativa de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU deberían reducir la validez de los documentos de autorización de empleo y poner fin a las flexibilidades de COVID, incluida la dependencia de la reutilización de biometría. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU también deberían hacer cumplir los reglamentos existentes rechazando las solicitudes y peticiones incompletas,
asegurando que éstas se completen antes de ser aceptadas para su presentación y que la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional apruebe todas las aplicaciones y peticiones aprobadas antes de que se envíen los avisos de aprobación al extranjero o al peticionario. Se debería prestar especial atención al retorno de los estándares de adjudicación a casi el 100% de los requisitos de entrevista para todos los casos apropiados. La administración entrante debería liderar una agenda legislativa de inmigración centrada en crear un sistema de inmigración basado en el mérito que recompense a los extranjeros altamente calificados en lugar del sistema actual que favorece la inmigración basada en la familia extendida y el azar. Con ese fin, la lotería de visas de diversidad debería ser derogada, la migración en cadena debería terminarse mientras se enfoca en la familia nuclear, y el programa de visas de empleo existente debería ser reemplazado por un sistema para otorgar visas solo a los mejores y más brillantes. Los esfuerzos internos para limitar la autorización de empleo deben coincidir con la acción del Congreso para reducir la elegibilidad estatutaria para trabajar en los Estados Unidos y mitigar la competencia laboral injusta para los ciudadanos estadounidenses. El programa H-1B, a menudo abusado, debería transformarse en un programa élite a través del cual los empleadores compitan para atraer solo a los mejores trabajadores extranjeros con los salarios más altos para no deprimir las oportunidades estadounidenses. Además, el Congreso debería mejorar la integridad de los programas de visas de trabajo temporal, derogar las designaciones de estatus de protección temporal, autorizar permanentemente y hacer obligatorio el E-Verify, y poner fin al abuso de la libertad condicional legislando estándares específicos de libertad condicional. Los servicios de ciudadanía e inmigración de EG deben dejar en claro que donde no exista jurisdicción judicial, no honrará decisiones judiciales que busquen socavar los esfuerzos reglamentarios. Finalmente, los servicios de ciudadanía e inmigración de EG aún requieren acceso a todas las bases de datos relevantes de seguridad nacional y aplicación de la ley en la misma medida que cualquier otra agencia en el ámbito de inteligencia. Este es un concepto clave que debería abordarse al devolver a los servicios de ciudadanía e inmigración de EG su función principalmente como agencia de selección y verificación. Presupuesto. Los servicios de ciudadanía e inmigración de EG se financian principalmente mediante tarifas, operando con ingresos derivados de aquellos que buscan beneficios de inmigración, permisos de trabajo y naturalización. El presupuesto total solicitado para el año fiscal 2023, incluidas las tarifas y una pequeña asignación, es ligeramente inferior a los $6.000 millones. La mayor parte de los fondos provienen de las tarifas de solicitud a través de la cuenta de tarifas de exámenes de inmigrantes. Como principio general, la adjudicación de aplicaciones y peticiones debería ser pagada por los solicitantes, no por los contribuyentes estadounidenses. Es crucial que cualquier cambio en el presupuesto, incluso tras la reorganización de la agencia combinada con inmigración y control de aduanas y protección fronteriza, mantenga un modelo financiado por tarifas. Dado la falta de voluntad de las administraciones Obama y Biden, las tarifas deberían aumentarse en toda la agencia para mantenerse al día con la inflación y el costo real de las adjudicaciones. La administración entrante debería presentar de inmediato una regla de tarifas que refleje dicho aumento. Además de un aumento en todas las tarifas, la regla debería limitar drásticamente la disponibilidad de exenciones de tarifas e implementar una tarifa para las solicitudes de asilo. Además, el Congreso debería permitir un aumento del 10% en todas las tarifas en todas las reglas de tarifas para tener en cuenta el hecho de que las nuevas reglas de tarifas siempre quedan rezagadas respecto a los requisitos presupuestarios. Los servicios de ciudadanía e inmigración de EG deberían esforzarse por aumentar las oportunidades de procesamiento premium, un beneficio mediante el cual los solicitantes pueden acelerar los tiempos de procesamiento. Si bien esto impone cargas de tiempo a los adjudicadores, proporciona una oportunidad para una entrada significativa de dinero en la agencia, que actualmente no está disponible. Si simplemente aumentar las tarifas a los niveles necesarios para hacer funcionar eficientemente la agencia sería preferible, sin la necesidad de un procesamiento premium expandido, esta medida a corto plazo debería utilizarse, especialmente si las reglas de tarifas a más largo plazo no tienen éxito. Al menos hasta que los servicios de ciudadanía e inmigración de EG pongan al día todos los retrasos en los casos,
Todos los solicitantes rechazados para cualquier adjudicación de beneficios o estatus deberían estar obligados a abandonar de inmediato los Estados Unidos. El proceso ordinario puede reanudarse una vez que todos los retrasos en los casos hayan sido adjudicados. Finalmente, los servicios de ciudadanía e inmigración DIE deberían pausar la recepción de solicitudes en una categoría de beneficio cuando los retrasos en esa categoría sean excesivos. Una vez que los adjudicadores de los servicios de ciudadanía e inmigración DIE puedan disminuir esa carga de trabajo a un número manejable, debería reanudarse la recepción de solicitudes. Personal. Los servicios de ciudadanía e inmigración DIE deberían clasificarse como una agencia sensible a la seguridad nacional, y todos sus empleados deberían clasificarse como ocupantes de posiciones sensibles a la seguridad nacional. Las filtraciones deben ser investigadas y castigadas como lo serían en una agencia de seguridad nacional, y el sindicato debería ser desacreditado. Cualquier empleado que no pueda aceptar ese cambio y no pueda ajustar su comportamiento a los estándares requeridos por tal agencia debería ser separado. La presencia del personal de los servicios de ciudadanía e inmigración DIE en Washington, D.C. debería ser esquelética, y los empleados de la agencia con roles operativos o de seguridad deberían ser rotados a oficinas en todo Estados Unidos. Estos empleados de UCIS deberían vivir y trabajar en las comunidades más afectadas por sus deberes y decisiones diarias. Cambios legislativos, reglamentarios y administrativos necesarios en la frontera y la inmigración. La actual crisis de seguridad en la frontera fue posible debido a lagunas evidentes en nuestro sistema de inmigración. El resultado fue un aumento histórico prevenible y previsible en los encuentros ilegales e inadmisibles a lo largo de nuestra frontera sur. Esto desvió recursos limitados de las líneas del frente de nuestras fronteras nacionales y los alejó de su misión de seguridad nacional, liberando un conjunto vasto y complejo de amenazas en nuestro país. Para recuperar nuestra soberanía, integridad y seguridad, el Congreso debe aprobar legislación significativa para cerrar las lagunas actuales y evitar que futuras administraciones las exploten por ganancia política o ideología personal. Propuestas legislativas. Autoridad del Título 42 en el Título 8. Crear una autoridad similar a la Autoridad de Salud Pública del Título 42 que se ha utilizado durante la pandemia de COVID-19 para expulsar inmediatamente a los extranjeros ilegales a través de la frontera cuando se cumplan ciertas condiciones no relacionadas con la salud, como la pérdida de control operativo de la frontera. Asignación obligatoria para la infraestructura del sistema de muro fronterizo. Los fondos asignados se utilizarían para financiar la construcción de sistemas adicionales de muro fronterizo, tecnología y personal en ubicaciones estratégicas de acuerdo con el Plan de Mejora de la Seguridad Fronteriza. Asignación para la infraestructura de los puertos de entrada. La seguridad fronteriza no se aborda únicamente mediante sistemas entre los puertos de entrada. Los puertos de entrada requieren actualizaciones tecnológicas y físicas, así como un aumento de personal para satisfacer las demandas de capacidad y actuar como los guardianes literales del país. Esta es la primera línea de defensa contra operaciones de contrabando de drogas y personas. Menores no acompañados. El Congreso debería derogar la sección 235 de la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas del Tráfico William Wilberforce de 2008. Que proporciona numerosos beneficios migratorios a los niños extranjeros no acompañados y solo fomenta que más padres envíen ilegalmente a sus hijos a través de la frontera y no acompañados. Estos niños con demasiada frecuencia se convierten en víctimas de tráfico, lo que significa que la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas del Tráfico ha fallado. Si es necesario un enfoque alternativo para derogar la sección 235 de la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas del Tráfico, la sección debería modificarse para que todos los niños no acompañados, independientemente de su nacionalidad, puedan ser devueltos a sus países de origen de manera segura y eficiente. Actualmente, la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas del Tráfico permite que solo los niños de países contiguos, Canadá y México, sean devueltos, mientras que cualquier otro menor no acompañado debe pasar por un proceso prolongado que generalmente resulta en que el menor quede bajo custodia de un familiar ilegal. El Congreso debe poner fin al acuerdo judicial Flores al establecer explícitamente términos y estándares nacionales para la detención y el alojamiento de familias y menores no acompañados.
Dichos estándares deberían centrarse en satisfacer las necesidades humanas y permitir el uso a gran escala de instalaciones temporales, por ejemplo, carpas. El Congreso debería enmendar la Ley de Seguridad Nacional y partes de la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas del Tráfico para trasladar expresamente la detención de niños extranjeros del Departamento de Salud y Servicios Humanos al Departamento de Seguridad Nacional. Reforma del asilo. El estándar para un temor creíble de persecución debería ser elevado y alineado con el estándar para el asilo. También debería tener en cuenta específicamente las determinaciones de credibilidad que son un elemento clave de la solicitud de asilo. Codificar las antiguas barreras de asilo y las reglas de tránsito de terceros países. El Congreso debería eliminar el grupo social particular como motivo protegido por ser vago y demasiado amplio o, en su defecto, proporcionar una definición clara con parámetros que como mínimo codifiquen la decisión en el caso Mara Baby de que la violencia de pandillas y la violencia doméstica no son motivos para el asilo. Reforma de la libertad condicional. El Congreso debería poner fin al abuso generalizado de la libertad condicional en contravención de la ley y devolverla a sus orígenes como un remedio extraordinario con fines muy limitados. Organizaciones no gubernamentales y procesamiento. El Congreso debería detener los fondos otorgados a organizaciones no gubernamentales para procesar y transportar a extranjeros ilegales dentro y a lo largo de los Estados Unidos. Dichos fondos e infraestructura, incluidos los centros de procesamiento conjuntos del Departamento de Seguridad Nacional, deberían redirigirse para asegurar la frontera, detener a los extranjeros y proporcionar espacio para los procedimientos judiciales de inmigración. Otros caminos para los cruzadores de la frontera. Si bien el Congreso debería utilizar su autoridad de supervisión para garantizar que la remoción acelerada se utilice al máximo y se siga al pie de la letra, deben incluirse otros caminos para los cruzadores de la frontera en un paquete legislativo. Protocolos de protección de migrantes. Actualizar el lenguaje estatutario que proporciona la base para el programa permanezca en México según sea necesario para resistir el escrutinio judicial y la inacción ejecutiva. Acuerdos cooperativos de asilo. Si bien los acuerdos en sí mismos deben negociarse, el Congreso debería ordenar que el Poder Ejecutivo trabaje fielmente para negociar y ejecutar acuerdos cooperativos de asilo y establecer parámetros para asegurar que un ejecutivo no dispuesto no pueda renegar de un acuerdo existente o abandonar el esfuerzo. Otros caminos acelerados. El Congreso debería permitir explícitamente programas similares a la revisión rápida de solicitudes de asilo y el proceso de revisión de asilo humanitario. Autorización de empleo. El Congreso debería reafirmar el control de la autorización de empleo, que está sujeta a un abuso regulatorio rampante, y limitarla a ciertas categorías de inmigrantes legales y no inmigrantes. El Congreso también debería autorizar permanentemente E-Verify y hacerlo obligatorio. Aplicación de la ley estatal y local. El Congreso debería autorizar inequívocamente a las fuerzas del orden estatales y locales a participar en acciones de inmigración y seguridad fronteriza cumpliendo con Arizona v. Estados Unidos. El Congreso debería exigir el cumplimiento con las retenciones de inmigración en la máxima medida consistente con la 10ª enmienda y establecer desincentivos financieros para las jurisdicciones que implementen políticas, santuario oficiales o no oficiales. Discrecionalidad fiscal. El Congreso debería restringir la autoridad para la discrecionalidad fiscal para eliminarla como una excusa comodín para limitar la aplicación de la ley de inmigración. Detención obligatoria. El Congreso debería eliminar el lenguaje discrecional ambiguo en el título 8 que permite que los extranjeros puedan ser detenidos y aclarar que los extranjeros deben ser detenidos. Este lenguaje, que contrasta con otro lenguaje de debe detener en la ley, crea una ambigüedad poco útil y permite que el Poder Ejecutivo ignore la voluntad del Congreso. Regulaciones. Retirar las regulaciones de la administración Biden y emitir nuevas regulaciones en las siguientes áreas. Credible Fear, tema Credible, jurisdicción de asilo para cruces fronterizos. Carga pública. Reforma de las visas TU. A menos y hasta que se deroguen las visas TU, cada programa debe reformarse para garantizar que solo las verdaderas víctimas de tráfico y crímenes que estén proporcionando asistencia material significativa a las fuerzas del orden sean elegibles para las plazas en la cola. Cancelación de las designaciones de TPS. Reforma de H-1B. Transformar el programa en un mecanismo élite exclusivamente para atraer a los mejores y más brillantes a los salarios más altos.
asegurando simultáneamente que los trabajadores estadounidenses no sean perjudicados por el programa. El H-1B solo debe ser un medio para complementar la economía estadounidense y mantener competitivas a las empresas, no para deprimir artificialmente los mercados laborales estadounidenses en ciertas industrias. Autorización de empleo. Junto con la propuesta legislativa, tomar medidas regulatorias para limitar las categorías de extranjeros elegibles para la autorización de trabajo. Órdenes ejecutivas. Días para los cruzadores de la frontera. Ordenar al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional que restablezcan inmediatamente acuerdos cooperativos de asilo con los países del Triángulo Norte. Reanudar las negociaciones con México para implementar completamente los protocolos Quédate en México. Restablecer, en la medida de lo posible, vías aceleradas con un proceso completo de temor creíble y tribunal de inmigración. Prohibir el uso de avisos para presentarse, el uso de cualquier fondo para viajar hacia el interior de los Estados Unidos y vuelos o transporte gubernamental para extranjeros. Ordenar que Inmigración y Control de Aduanas utilice todo el espacio de detención en pleno cumplimiento de la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Emitir informes semanales sobre la capacidad de detención y otorgar autoridad para capacidad temporal de bajo nivel, por ejemplo, carpas, una vez que el espacio permanente esté lleno. Eliminar el uso de alternativas a la detención para los cruzadores de la frontera excepto en casos raros y solo con la autorización explícita del secretario. Ejecución. Restringir la discrecionalidad fiscal para eliminarla como una excusa comodín para limitar la ejecución de la inmigración. Ordenar el uso de E-Verify para cualquier persona que haga negocios con el gobierno. Designar a los servicios de ciudadanía e inmigración de EG como adyacente a la comunidad de inteligencia, asegurando que tenga acceso a bases de datos de seguridad nacional y fuerzas del orden. Revocar todas las memorandas que limitan la ejecución de las leyes de inmigración, incluidos los que identifican zonas sensibles. Poner fin al uso generalizado de la terminación y cierre administrativo de casos en los tribunales de inmigración por parte de Inmigración y Control de Aduanas. Prevención o reducción de un evento de migración masiva. Establecer que siempre que el secretario de Seguridad Nacional determine que una migración masiva real o anticipada de extranjeros en camino o llegando a la costa de los CEU presenta circunstancias urgentes que requieren una respuesta federal inmediata, el secretario puede, sujeto a la aprobación del presidente, establecer normas y regulaciones que prohíban total o parcialmente la introducción de personas de esos países o lugares que designe para evitar o reducir dicha migración masiva y por el tiempo que se considere necesario, incluida la expulsión de dichos extranjeros. Dicha creación de normas y regulaciones no estará sujeta a los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo. Establecer que no obstante cualquier otra disposición de la ley, cuando el secretario tome tal determinación y luego promulgue, sujeto a la aprobación del presidente, tales normas y regulaciones, el secretario tendrá la autoridad para renunciar a todos los requisitos legales del título 8 que el secretario, a su sola discreción, determine que son necesarios para evitar o reducir la migración masiva. Asuntos subregulatorios. Prioridades y cambios estructurales de los servicios de ciudadanía e inmigración de EG. Asegurar que se restablezca el enfoque en la evaluación, la elegibilidad básica de los solicitantes y la detección de fraudes. Reajustar la Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional para garantizar consistencia en toda la agencia en la implementación de políticas de detección de fraudes y evaluaciones. Revisar y revocar cualquier memorando interno de la agencia que sea inconsistente con las prioridades descritas en este capítulo. Programa 287 gramos. Emitir un memorando prohibiendo que cualquier jurisdicción que aplique sea denegada de acceso al programa a menos que se demuestre una causa justificada. Prioridades de investigaciones de seguridad nacional. Emitir una directiva de gestión del departamento y directiva compañera de Inmigración y Control de Aduanas, para volver a enfocar las investigaciones de seguridad nacional en delitos de inmigración y delitos penales típicamente asociados con la inmigración, por ejemplo, tráfico de personas. Todo trabajo de investigación criminal sin un claro nexo con la frontera o con el título 8 debería ser transferido a la agencia federal correspondiente. Órdenes de arresto civil para gente indocumentada. Inmigración y Control de Aduanas, Oficina del Asesor Legal Principal.
Operaciones de ejecución y remoción e investigaciones de seguridad nacional deberían emitir un memorando conjunto interno sobre la operacionalización de las órdenes de arresto para uso inmediato en la ejecución en lugares de trabajo y otras investigaciones y operaciones apropiadas. Aquí termina la sección de seguridad nacional que fue creada como parte de Proyecto 2025. Es importante que pongamos atención y dialoguemos con nuestras familias. Aquí están las recomendaciones de líderes del futuro. 1. Si es indocumentado, hable con gente que puede votar y tenga conversaciones con ellos de la importancia de que voten en las elecciones de noviembre del 2024. 2. Si es indocumentado y tiene hijos que fueron nacidos en los Estados Unidos, asegúrese de tener un plan de acción en caso que sea separado de sus hijos. Haga su plan de custodia temporal para que alguien de confianza tome custodia de sus hijos si usted termina en manos de inmigración. 3. Si es indocumentada, hable con una abogada de confianza para ver si califica para alguna visa como la U si fue víctima de un crimen en este país por parte de un ciudadano. 4. Si es menor de 21 años y es soltero o soltera y fue abusado, abandonado o sufrió negligencia por parte de su padre o madre, averigüe si califica para la visa especial para jóvenes migrantes con sus siglas SIGS en inglés. Esto podría incluir jóvenes que migraron a los Estados Unidos y su padre, madre o ambos se quedaron en su país de origen. 5. Pague deudas y ahorre porque es importante tener fondos para cubrir 6 a 8 meses de gastos como renta, comida y más. 6. Si tiene DACA, hable con abogadas de confianza para ver si califica para una visa como la H-1B, visa U, BAGUA o alguna otra forma de obtener papeles, incluyendo por casamiento. Es importante que nos eduquemos ya que venimos a este país a sobresalir y por esta razón no debemos conformarnos con lo que tenemos. Hay formas de educarse en colegios, universidades, pero también hay muchos recursos en la web que pueden ayudarnos. Recuerde que estamos en kbbf.org todos los jueves de 5 de la tarde a 7 de la tarde donde hablamos de inmigración, educación, salud mental, política y mucho más. Les invitamos a escuchar de todas partes del planeta.